Marcelo y René y ustedes por venir acá. Y celebro sobre todo la iniciativa de personas como René y Marcelo, que abren las puertas a que nosotros nos juntemos. A veces, muchas veces por nuestro tiempo, nuestras ocupaciones, nuestros egos, Mario, nuestros egos, no nos podemos juntar. Entonces, y vale la pena. La idea de hoy no es que yo les enseñe mucho, la verdad, porque ustedes ya lo saben un montón. Lo que vamos a hacer es ordenar algunas ideas que ustedes ya tienen, porque el reto estaba montado un poco, Marcelo, en la onda de intentar descubrir el por qué la transformación digital no funciona, ¿sí? Tal vez les comentemos ciertas cosas de éxito, ciertas cosas de fracaso, pero me he permitido el día de hoy, para las personas que vinieron, aparte de su invitar, a un buen conocido. Yo digo un buen conocido porque nos conocemos digitalmente desde hace muchos años, ¿sí? Y estoy hablando de Mariano, está al fondo, ¿sí? Hola. Enrique nos visita desde Brasil. Esta semana, como ustedes saben, es el Congreso de PMI Ecuador. ¿Sí tenían entendido que es así? Ok, Enrique es uno de los ponentes que va a estar en el Congreso. Es uno de los facilitadores brasileños que tenía casi una experiencia en design thinking, en innovación, etc. Es que tenerlo aquí de gratis es un lujo. Pero yo no hice lo mismo cuando voy al país de Cruz. Es devolverle el favor. Así es que vamos a aprovechar, igual que Mariano nos cuente algo, entonces aproveché que nos encontramos para tomar un café. El señor Mariano bien está residiendo en Perú. Entonces aproveché, oye, vamos a tomar un café. No, mejor vamos a cambiar. Entonces, Enrique está con nosotros, ¿sí? Aparte también nos acompaña Pauli trabaja en el equipo de mi consultora. Pauli es experto en temas de transformación humana, cultura organizacional y ese tipo de cosas, así es que también nos puede contar cosas. Entonces, yo creo que valió la pena juntarnos con ustedes el día de hoy, y no importa que sean 2 o 3, lo importante es que de aquí salgan un montón de cosas chéveres. A intentar mirar qué pasa con esa T de transformación. ¿Ok? Entonces, la transformación digital realmente es una transformación organizacional, o sea, no es digital simplemente es por las herramientas y por lo que va a cambiar. Yo platicaba en Centroamérica hace unos meses atrás con un montón de gente cómo estaban viviendo este tema de la transformación. Me decían, buenísimo, ya todos usamos el celular con apps. ¿Qué les parece eso? Buenazo, ¿no? ¿Sí? Yo sí digo a mis amigos millennials nuevoleros, ¿quiénes son millennials acá? Levanten la mano, sin vergüenza. Buenísimo. Un millennial, ¿qué más es millennial acá? Buenísimo. A ver, todos los que nacieron desde 1980 en adelante, considérense millennials hasta más o menos en 2000, 1996 serían millennials puros. A ver, más o menos los que están en esa onda, levanten la mano. Esa nota, medio cuartel. ¿Se acuerdan de 1999, 2001? Alguien vivió en esa época así, como que no importa, veían los Rolling Plus en esa época. ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Miren, pasó algo muy interesante. Esa fue la primera transformación digital en serio. Les voy a contar por qué, no sé si ustedes se acuerdan. Entre 1999 y el 2001 pasó algo muy interesante en el mundo de las computadoras. ¿Alguien lo recuerda? ¿No es cierto? El famoso byte del milenio, que habías que hacer ese cambio, que los procesadores no te aguantaban más de ni sé cuántos dígitos ahí y tenías que cambiarlo. Pero dices, ya, la parte del hardware es la parte chévere, no importa, ¿no? Pero no era solo la parte del hardware. Tenías que cambiar los sistemas de información porque los programadores no programaban más allá de 2 a la 16. ¿Qué relajo estos tipos? No programaban más allá de eso. Dices, ok, ¿qué pasó con eso entonces? La primera revolución digital que yo viví fue esa. ¿Por qué? Tuve la oportunidad de manejar un proyecto grandísimo que fue el proyecto Y2K para una empresa de telecomunicaciones de toda Latinoamérica. ¿Sí? Entonces imagínense lo que significa trabajar en cambiar todos los sistemas de información de un año al otro corriendo, porque por si acaso ojalá no nos pase nada. Porque no es que realmente nos iba a pasar algo, era por si acaso ojalá no nos pase algo. Otras empresas que dijeron, Diosito, no ha de quererles fue mejor. Yo en toda Latinoamérica, cuando dirigí este proyecto entre esos 2 años, fue interesante porque era una conmoción. Fue tal que el CEO de esta empresa aquí en Ecuador, 31 de diciembre, estaba sentadito en su escritorio, ¿sí? en el piso
9 hasta que daba su oficina, y todo el resto de la compañía estábamos trabajando. 31 de diciembre de 1999. Llegó a las 12 de la noche, las 12:01, se corrieron todos los nuevos sistemas de información bajo el nuevo dígito, todo estaba funcionando bien. Era un viejito, ¿no? Baja de su oficina a la planta baja con su habano, baja con su habano, y estábamos todo el equipo. Parecer que haber sobrevivido al Jet to Key. Acábate la mano que no sabes lo que estás esperando. Y lo interesante fue eso, los sistemas funcionaron. ¿Qué es lo que no funcionó? Como eran sistemas nuevos, con interfaces nuevas, no funcionaron los servicios que la gente tenía que usar. Pero los sistemas, los cálculos, la facturación, pues era de maravilla aquí en Ecuador. Lo que no funcionó es la interacción de eso con la gente. Y regresamos a ver, porque yo estaba a cargo de toda Sudamérica, regresamos a ver Sudamérica y el efecto fue igual. Esa fue la primera transformación digital que yo la vi en serio. Que sí, fue en serio. ¿Cuántas transformaciones digitales estamos viviendo ahora? Muchos hablan de las personas. Muchos hablan de las personas. Muchos hablan de la cultura que viven las empresas. Muchos hablan de... ¿Alguien de aquí está viviendo transformación? La teletransformación la voy a poner en la mitad. Trabajo remoto, ¿sí? Sí. Yo también hago trabajo remoto. Voy a las mañanas al baño y cojo mi celular. ¿A ustedes pasa eso? Dígame quién no lo hace, a ver. Yo no te lo diga, yo no hago eso en el baño. Yo todavía leo Condorito. Dígalo, a ver. Tienen que leer los periódicos, ¿no? Los periódicos. Tú haces el newspaper, pero no tienes en el celular, Enrique. ¿Ok? Estás programando. Estás programando en WhatsApp. Ok, miren, transformación hoy día, cómo está configurado un poco desde el punto de vista de la transformación, ¿sí? Dicen, ok, mira, en la cabeza de la transformación debería estar ¿qué? Las personas, ¿sí? Y en la parte de abajo de la transformación, miren, así es como normalmente lo estamos viendo ahora. Y en la parte de abajo de la transformación está todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Y adicionalmente está con todo lo que tiene que ver con la organización. Pero la organización han distribuido apenas en algo muy práctico, estructura y procesos. ¿Vamos? Así lo están viendo las organizaciones hoy en la transformación. Cuando ustedes van a ver un proceso, un proyecto de transformación cualquiera, dice, buenísimo, transformación, personas, tecnología y la organización. Y así empiezan los proyectos de transformación. Y todos muy animados, muy contentos, muy chéveres. Pero finalmente terminan peleándose solamente trabajando esta pata, la pata de la tecnología. ¿Qué pasa en una silla cuando nos faltan las otras 3 patas? En este caso un taburete que nos faltan las otras 2. Se les cae. El 90%, no sé si a ustedes les llegó, debe haberles llegado hace un par de meses, espero que Marcelo les haya llegado esa información, debió haber pasado por ahí. Salió un paper de unas universidades en Colombia que hicieron un estudio de por qué las transformaciones digitales en Colombia estaban fallando. El 90% de los fallos de la transformación digital, de acuerdo a estos amigos colombianos, estaba basado en que solo estaban enfocados en dónde? En la parte de tecnología. Pero a ver, abramos tecnología un poco. Abramos. ¿Qué es tecnología? Veamos. Vamos a mirar. Voy a intentar poner una lista rapidísima, ¿no? Y para a veces escribir corto voy a hacer un Spanglish así medio loco, porque si no, no estuviéramos en innovación, no estuviéramos en transformación, pero el Spanglish funciona bien o no. Es que estamos en el tema de la transformación. No, ¿por qué no? Porque si, a no ser que sepas todos los términos en inglés, y si no lo sabes. Miren qué ternura. Y vamos a tocar esa parte. Tenlo ahí, porque es otra de las partes que nos estamos olvidando. Esto es a propósito, no te preocupes, tranquilidad. ¿Ok? Sí, pues es ok. Tenemos herramientas, pues es ok, son herramientas. ¿Okay? Cuando hablan de tecnología, ¿qué más es tecnología? Ok, son los sistemas de información. Sí, sistemas de información. Almacenes de datos. Vamos a utilizar toda esta tecnología. Si dices, ok, almacenes de datos, dices, ok, para ponerle así, ok, almacenes de datos, así le llaman los técnicos. ¿Qué tal es la nube? Internet de las cosas. ¿Ah?
Tal vez almacenamiento de datos del servidor. Almacenamiento de datos, entonces vamos a poner el término más criollo, ¿no? Vamos a poner en el no te preocupes, que es parte de este proceso, ¿ok? ¿Qué más? ¿Tecnología? Internet de las cosas. Ah, el Internet de las cosas, dices, ok, pero para hacerlo hay que usar acrónimos, si no nos sirve, ¿no es cierto? El IoT, ok, Internet de las cosas, Internet of Things, un poco para... inteligencia artificial, ¿sí? Ahí tenemos acá también Machine Learning, ok. ¿Qué más? ¿Qué más es tecnología? Blockchain. Blockchain, conectividad, tienes la parte de conectividad, todo lo que tiene que ver con conectividad, tienes la parte de blockchain. ¿Qué más es tecnología? Se habla mucho del Big Data. Ok, Big Data. ¿Qué más es tecnología? Dentro de todo esto, bueno, si tomamos un poco de inteligencia artificial, aquí tenemos Deep Learning y lo que está de moda, los famosos RPMs, está de moda ahorita. Que no hace RPM está out. Tienes que hacer algún RPM para estar in. ¿O no? ¿Sí o no? Ok, parte de la transformación. Ok. ¿Qué es un RPM? Buenísimo, ¿qué es un RPM? Tranquilo, no te preocupes. Entonces, yo estoy callado. Pero prefiero estar out y saber qué es un RPM. No te preocupes. ¿RPMs? Adelante. Sigue nomás. Sigue adelante. ¿RPMs? Chicos, Sí, todo el mundo sabe que nos conteste que es un RP. ¿RPMs? No, yo me acuerdo de cuando estaba luego, Tranquilo. No, mira, dice que luego 8 por minuto, ya era 33 y 45 y estaba en la moda hace rato. ¿RPMs? ¿No? RPMs es la implementación de procesos inteligentes a través de la red. No, perdón, RPAs. Es RPAs. Sí, RPMs. Pero el RPM viene, perdón. El RPM es la consecuencia de administrar estos procesos. ¿Sí? Es el management del RPA. Entonces tienes los RPAs. Está de moda los RPAs. El que no ha hecho RPAs, perdón. ¿Sí? Básicamente es poner un robot dentro de un proceso. Ese es el concepto. Entonces el robot no es un robot físico, es un robot de software. ¿Cierto? El último big launch, el último lanzamiento genial de la industria fue SAP. SAP, todos están familiarizados con SAP. ¿Sí? Pues SAP lanzó su primera versión de HANA con el 60% de RPAs. La versión de HANA, todos han escuchado HANA. HANA es la implementación más vendida de ERPs a nivel mundial en los últimos 8 años. Entonces ya lanzó su primera versión basado en 60% RPAs, es decir, procesos que ya no necesitan interacción humana. Y la siguiente versión que se espera que salga de HANA, ¿sí? Es con el famoso Deep Learning, es decir, autoaprendizaje, aprendizaje profundo. Y esa parte es interesante. ¿Okay? Entonces, pero bueno, ¿qué más es tecnología? Se me está quedando algo en la tecnología. A mí realmente, digital, organizacional, lo que ustedes gusten, le hemos quitado una gran parte. Todos me han hablado de tecnología desde este punto de vista. Pero realmente lo que hace que esto funcione es el conocimiento, el famoso know-how, el cómo hago las cosas y el para qué me sirve hacerlo. Una pregunta, y ahí se me viene a la mente a mí, ¿es necesario que tú seas el experto en eso o que tú seas una guía para que puedas compartir con mucha gente? Mira, tienes algunos niveles, ¿sí? Y vamos a hablar un poco rapidísimo de esos niveles. Una cosa es que tú puedas ser el experto, y el experto es una persona que de alguna forma es única en un conglomerado de personas. Pero tú puedes tener el WhatsApp de experto, ¿no? ¿Y te sirve igual o no? Y en temas de transformación digital, ¿qué es mejor? ¿Confiar y delegar toda una consultoría externa o hacerlo en conjunto, como organización? Es una buena pregunta y aquí comenzamos ya a las respuestas. ¿Sí? Por favor, denme la receta de eso. Más o menos, mira, René, no hay recetas. Cada organización vive su propia experiencia de transformación. Ahora bien, hay consultores que son especializadas y hay personas que son especializadas que han trabajado con industrias que podemos confiar en ellas, ¿sí? Porque podemos pedir referencias. ¿Ok? Pero una cosa es trabajar en una industria A, en una organización A, y otra diferente, aunque sea de la misma industria, es en otra organización B. Por algo muy básico que tampoco está en ese mapa así de forma explícita.
y ustedes, Marcelo lo mencionó hace un buen rato, que debería estar dentro de la organización. ¿Qué debería estar dentro de la organización? Que no se lo ve normalmente. Es más, me parece que tuvieron un conversatorio sobre este tema en el segundo que tuvieron, ¿sí? Que es el tema de la cultura. Pero no recursos humanos, ojo. Y aquí hay un pequeño error bien grande. Cultura no es recursos humanos. Cultura es, ¿sí o no? Pero le dices, oye, ¿y tu cultura qué onda? ¿Cómo está tu cultura? Ninguno habla de eso. Oye, pero dime, ¿tienes un proceso formal de gestión del cambio que esté transformando la organización? No, tengo capacitación y comunicación suficiente. ¿Te has escuchado eso? Son nuestras realidades en Latinoamérica. ¿Te pasa lo mismo, Enrique, en el resto de países? Es igualito, ¿no? Mira, estamos hablando el mismo idioma, ¿sí? Y no importa que el señor sea brasileño, y no importa que viaje por Sudamérica y Latinoamérica, es lo mismo. En toda Latinoamérica es igual, estamos idénticos. Si subes un peldaño un poco más arriba, si vas hacia México, es mucho más caótico con ciertas organizaciones. Si subes a Estados Unidos, todos hablamos de quién. A ver, Uber, ¿de qué más hablamos? De Apple, de Amazon, ¿de qué más hablas? De Google, ¿de qué más hablas? De Facebook, de Microsoft, ¿sí? Ok, pero esas son, ¿cuántas organizaciones de las miles que existen? Son las bigs, son las que están poniendo un montón de cosas. Todas las demás, las que están abajo, créanme, tienen las mismas complicaciones que tenemos nosotros. ¿Sí? Obviamente que ellas las tratan en inglés. ¿Ok? Esa es la única diferencia, ¿no? Entonces, miren, acá sí, acá tenemos unos temas de cultura y la cultura es algo que no se trata de forma muy explícita. ¿Sí? Ok, y es interesante. Yo solía ir a la casa de mi abuela hace muchos años atrás. Sí, mi papá se crió con mi abuela, es el hijo de la abuela, ¿sí? Pero mi papá dejó de consumir, en un momento dado, yo no sé si han escuchado esta palabra, dejó de consumir el chapo. No es el Guzmán, es el chapo ecuatoriano. ¿Sí? ¿El chapo? ¿No? ¿Quién no sabe qué es un chapo? Levanten la mano, levanten la mano con confianza. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, Mario, nos puedes contar qué es el chapo. Generalmente en la leche se le pone harina. ¿Qué harina? Mágica. Si tú quieres de endulzas, pero la idea es que quede, como suele decirse, chochapo, o sea, más seco que mojado. Más seco que mojado. Como tú quieras. Le pones azúcar o panela, ¿no? Sí, a los niños se les da más mojado para que no se atraigan. Para que no se atraigan. Mira, entonces, mi papá, cuando ibas a la casa, en la cultura del abuelo, en la cultura de la abuela, era darles chapo a los hijos. O sea, cebada a la avena, si quieres mirarlo así, supercarbohidratos a la avena. Mi papá perdió eso en la casa de mi papá, ¿sí? Y yo sí probé el chapo 5 o 6 años, pero no era costumbre de hacerlo. La cultura cambió. En mi casa, con mis hijos, estos manes apenas saben qué es el pinol, pero así de lejos. Pinol sí, todos. Pinol sí. Bueno, el pinol es la evolución de la machica. La machica, en vez de ser la machica seca, es la machica con azúcar o dulce, ¿no es cierto? Y eso puede ser un buen chapo también, si lo mezclas con leche. Evolucionó. Pero es interesante, como estas 3 generaciones viven, ¿sí? Cuando iba, antes de que mi abuela fallezca recién, iba a la casa de mi abuela, ¿sí? ¿Qué nos ofrecía? Culturalmente, chapo, ¿sí? Mi papá tal vez hablaba del chapo, yo apenas de Guzmán, y eso sí sale en las noticias. ¿Qué pasó con las culturas? Estamos hablando de 3 generaciones. Regresen a ver a sus organizaciones en las que ustedes trabajan, con las que hacen negocios. ¿No les pasa lo mismo? ¿No hablan de chapo unos, otros no, y otros sí? Algunos ni siquiera conocen como ustedes, nunca lo probaron. No hay mucho lío tampoco con eso, ¿no es cierto? Dentro de una organización coexisten muchas formas de ver el mundo, muchas subculturas. Entonces aquí se complicó la vida. Si no estamos viendo la cultura, peor estamos viendo qué cosa. Nos quejamos de los millennials, ¿cierto? Y regresamos a ver al presidente de la empresa, también nos quejamos del baby boomer. Los X somos el sándwich. ¿Sí les ha pasado? ¿Les suena conocido? Pues esa es la cultura que tenemos. No hay mucho lío con eso. Esto es una de las primeras cosas que les voy a dar como feedback, ¿sí? Que hace que una transformación no funcione. Si bien es cierto, ni siquiera estamos pensando en dónde.
en el conocimiento, pero lo usamos, ahora no sabemos para qué, peor estamos pensando en qué, en la cultura. Voy a irme un poco más allá. Estábamos con un cliente a finales del año anterior en algún país de Centroamérica, y este cliente se quejaba de lo siguiente, decía, "Oiga, nuestra transformación nos falló". Qué raro. Muy raro. Pues no era tan nuevo. Decía, oye, nosotros queríamos ser este tipo de organización. Invertimos cerca de 6.5 millones de dólares en 18 meses de trabajo para hacer esta organización. Y siento que hemos desperdiciado el tiempo y hemos desperdiciado el dinero. Apenas tenemos unas aplicaciones montadas. ¿Suena conocido? La mayoría de Ok. ¿Se ha conocido? ¿De qué? Es lo que pasa, ¿no? Si yo le decía, oye, ¿y tú querías transformarte? Decía, no, yo quería ser el águila de... Está bien, ¿no? Todo el mundo quiere ser el águila. Se han dado cuenta en sus misiones, visiones, quieren ser el líder, quieren ser esto, quieren ser el que transforma, el que cambia. Se han dado cuenta de eso. Y este cliente decía, quiero ser el águila. Pues, está bien, todo el mundo quiere eso. ¿Pero qué hiciste para ser águila? Dice, mira, para ser águila cambié mis plumas, cambié mi pico, ¿sí? Mis garras las hice mucho más largas, más rapaces. Le digo, buenísimo. Eso siempre y cuando tú considerabas que eras ¿qué? Miren la pregunta. ¿Qué creías tú que eras para haber cambiado? Miren, cambié las plumas, cambié las garras, cambié el pico. ¿Qué te considerabas? Pues yo me consideraba que era un pollito. La analogía estaba bien, ¿no? Si eras un pollito, te pones otras plumas, te pones otras garras, fortaleces tus piernas, fortaleces tu estructura, te cambias de pico, puede ser o no águila. Sí, ¿no? Sí, podrías. Para hacer como es cirujano plástico. ¿Cómo es cirujano plástico? Sí podría hacerlo. Pero mira la consecuencia del cliente, ¿sí? Estoy poniéndoles una analogía porque eso es lo que conversamos con un cliente. Le digo, oye, pero ¿te evaluaron al inicio qué tipo de pollito eras? Porque pudiste haber sido un gato, viejo. Y si eras un gato, no tenías que cambiar de plumas. ¿Qué tenías que hacer? Ponerte melena para ser león. Y no tenías que visionar un águila. Porque el camino para ser un águila era tan difícil que mejor era ser león, ¿no es cierto? Segunda experiencia básica después del conocimiento y que tiene que ver con este tema de cultura. Debes conocer quién eres para saber en qué te quieres transformar. Hay organizaciones que se quieren transformar en algo. Dicen, quiero transformarme en el líder digital de la industria. ¿Eso qué significa? Significa que debes ser algo para llegar allá. Y cuando no tienes ese gap bien claro desde el inicio, no vas a saber si realmente evolucionaste a lo que quieres transformarte. Justamente hablamos de transformación digital, ¿no? Y no de revolución digital. O sea que transformación indica que estoy en un estado ¿Y qué quieres ir a otro? Entonces no tiene que considerar dónde está parado. Por supuesto. Y hay muchas organizaciones que visionan su futuro. Está bien, debemos hacerlo. Pero ¿cuál es su punto de partida? ¿Dónde estás para llegar al futuro que quieres? ¿Sí? El 50% de organizaciones en el mercado latinoamericano ha recibido sus fracasos porque primero no han sabido su punto de partida. O sea, lo que quieres decir. Eso debería pasar. Pero mira, ya han pasado muchos años y las organizaciones siguen cometiendo ese pecado. Es un pecado. Es una fuente de fracaso. Porque la mayoría de consultoras es como que te venden la idea de alguna cosa, incluso aunque no lo necesites, entonces te venden software, te venden sistemas que no necesariamente Para vender. pero tú exactamente, es para vender. Pues, no, quizá tú no lo necesitas como tal, o tu negocio no lo necesita, pero algo tienen que meter. Pero está bien, porque te están... Consultora, confío en ellos, nos vamos los dos en conjunto, o en qué me apoyo para saber a dónde tengo que ir. ¿Cómo? Cuidado, ¿a qué le llamas experto? ¿Por qué el brasileño es experto? No, es que cuidado con la mentalidad nuestra. Claro, no, o sea, ¿Por qué el me refiero a alguien ¿por que qué el ya norteamericano trabajó. es experto? Claro, o sea, me refiero a alguien que, por ejemplo, ya trabajó en muchos de estos proyectos, tiene casos de éxito, es como que Pero tiene el que desafío para ayudar. ustedes, fíjense al espejo, tu profesión, tu carrera, cuánto usted sabe, cuánto claramente sus fortalezas y cuáles son sus puntos débiles. Falta a las empresas esta visión. Muchas veces piensan, el otra competencia está haciendo algo, tiene que hacer igual, porque
tengo que seguir a él. Pero ¿cuál es su punto fuerte? ¿Cuál es tu punto débil? ¿Cuál realmente es tu fortaleza? ¿Qué valor tu cliente mira a ti, él se compra por ti porque ofrece eso, independente de la competencia? Si haces una buena análisis de eso, seguramente toma buenas decisiones para mirar lo que tiene que transformar, lo que realmente es importante para mantener el valor al cliente y agregar algo más a su papel. Y buscar el experto específico de acuerdo a las fortalezas y debilidades que tengas. Y es interesante porque parte de otro tema, el conocimiento como tal y su aplicación, pero otra cosa, si tú no conoces en qué eres fuerte, no vas a saber con quién realmente vas a competir. Si tú no conoces en qué eres débil, no vas a saber de qué cubrirte. Pero esto es fácil, ¿sí? Y si vamos un poco al arte de la guerra de Sun Tzu, si lo han leído, ¿no es cierto? ¿Sí? En el arte de la guerra de Sun Tzu, dos principios básicos. El primer principio es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento que lleva al segundo principio básico, que es el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tienes al final de cuentas? Si tú no conoces en qué eres fuerte, ¿sí? Y tú no conoces en qué eres débil, o solo piensas que eres fuerte, pero no piensas que tienes debilidades, igual tienes un break allí, igual tienes un quiebre, igual tienes un tema muy fuerte que atacar. Ahora, estos dos temas, si se dan cuenta, nosotros en el momento, en el mundo de transformación, ¿en dónde estamos enfocados? En todas estas soluciones que son completamente, ¿qué? Técnicas. Son soluciones técnicas. Pero si subimos un poco el nivel a tecnología, la tecnología tiene que ver con conocimiento y el uso de las herramientas técnicas, cualquiera que ésta sea. Un banco aquí en el Ecuador invirtió $4.5 millones, 18 meses de trabajo en un montón de esto, y aparte le puso algo adicional que también tiene la técnica. Le puso algo adicional y dijo, nosotros vamos a trabajar en Scrum, y Scrum nos va a llevar a ser ágiles. Y metió un montón de equipos de Scrum para trabajar en este proceso. 18 meses luego no tenían resultados, no tenían transformados sus sistemas, y el banco tenía un montón de problemas. No sé, ese es otro show. Se dice pecado, pero no Se dice pecado, pero no el santo. Solo te puedo decir que está aquí en Ecuador. Pero miren, y al final de cuentas, cuando platicaba con el director de la oficina de proyectos de esta institución, me decía, oye Edgar, aprendimos. Sí, viejo, pero con $4.5 millones yo aprendo un montón de cosas. ¿Cuánto se podía pagar? Sí, podía pagar todo el MIT, o sea, y para todos mis panas, o sea, ¿sí? Entonces, una cosa, y voy con ustedes, estoy con Mario y también estoy con Enrique y estoy en su inquietud, ¿sí? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Cuando me llama un cliente y me dice, mira, Edgar, tenemos este tema. Nuestro expertise básicamente en el mundo de la transformación está a trabajar en cultura, está a trabajar en cambio, está a trabajar en estrategia de la transformación, pero no estrategia desde el punto de vista de la tecnología, sino estrategia desde el punto de vista holístico de la transformación. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces a nuestro cliente le preguntamos, ¿quién eres? Necesitas saber quién eres. Necesitas una estrategia de cambio, necesitas trabajar con las personas, necesitas enfocar un roadmap tecnológico adecuado basado en el conocimiento que quieres obtener. El cliente me dice, creo que estás complicando el planeta. Juanito Pérez de acá me ofrece hacer apps y con eso voy a hacer digital. Amigo, súper llamarás, como decían mis padres en el colegio. Y ha habido clientes que después de 1 o 2 años han dicho, oye, ¿puedes echarnos una mano con esto? Pero ya no tengo el presupuesto de hace 2 años. Algo se les puede ayudar a hacer, ¿no? Pero tampoco somos salvadores de desastres. Tampoco somos milagreros. Puedo hacer un descuento. Te puedo hacer un pequeño descuento, nada más. Pero mira lo que está pasando. Y este es un ciclo de aprendizaje donde, afortunadamente, a todos nos genera trabajo. Digamos que los errores de otros nos generan trabajo. Está bien, no hay mucho lío. Pero miren lo que sucede. ¿Qué pasaría si hacen un buen trabajo desde el inicio? Enfocan primero el conocimiento. ¿Sí? ¿Qué conocen de ustedes? Enfocan su cultura, hacen un buen plan de cambio. Y luego, obviamente, tienen que ingresar a todas las personas en él, que son las 3 patas del tablero que nos está faltando. ¿Sí? Ahora, veamos. ¿Quiénes de ustedes han estado viviendo en estos últimos 2 años procesos de transformación? Todos. Todos. En sus organizaciones. A nivel organizacional. Enrique sí. Yo también sí. Tú también sí. Yo creo que de alguna forma sí. Entonces, vamos a hacer un trabajo. ¿Sí? Les voy a invitar desde su punto de vista. Yo he pegado a cada uno. ¿Sí? Y date cuenta que
Quédate igual, después vas a tener que contestar otra cosa adicional. No te preocupes. Miren ustedes, nos comparten que están transformando procesos. Que empezó como una carreta de crédito, totalmente fintech, un camino totalmente más nuevo, totalmente digital. Y el banco original era un banco que empezó muy tradicional, no digo banquero, en verdad, funcionaba bancos, funcionaba un banco Boston, llegó y montó un banco junto con personas que trabajan en banco, tienen la visión de banca. Hoy soy cliente de los dos. Estaba en Lima, estaba en un mercado, un supermercado, pasé mi tarjeta, efectivó la compra, pero no confirmó. Una situación quedó pendiente. Hicimos dos veces en el mismo banco original, funcionó, usé la tarjeta de Nubank, pasó lo mismo. Entonces tuve 3 compras, no confirmó, el mercado me hice pagar en efectivo, saqué una factura, eso, salgo para el día siguiente, miro, se confirmó las 3 transacciones, 2 en banco original y 1 en banco Nubank. Entro en el banco para hacer la corrección. Mira que los dos tienen aplicativos, el proceso lindo y maravilloso para entrar, saco una selfie, saco una foto del documento, todo digital, maravilloso. El proceso de entrada, totalmente digital. Entro en el banco, voy a hacer, mirar qué puedo hacer. Empiezo a hablar en el banco original, no encuentro la opción, entro en el chat. Voy a hablar con una persona, un chat, explico la situación, sí, pero ahí tiene que hacer una llamada por teléfono. Yo soy de Brasil, estoy en Lima, y pasó eso en Perú, ¿qué hago? No. Tiene que hacer una llamada. Hay un teléfono que puede hacer una llamada internacional sin costo. Qué bueno. Ya usé ese servicio. Tarjetas de crédito no manejan por teléfono. Entonces ya tengo un tema. ¿Qué hago? Me quedo con la situación, pelear un poquito más. Y si no puedo, más lo que puedo hacer es registrar una reclamación, una contestación. Después va a atender. Comparo con o Nubank, que es un banco digital. Miro la factura, hay lanzamiento, un botón. Contestar la compra. Entro, explico qué pasó. Me pide para cargar una foto de la comprobación de la factura que hice el pago y hago eso, 4 días después llega un mensaje, tu compra fue cancelada. ¿Entienden la situación? O sea, tengo un banco digital que hice todo el proceso por una app, me quedo contento por la situación, me atendió la expectativa. Tengo un otro banco que es totalmente digital, copió muy el proceso del otro, se presenta como un banco digital, pero tiene un proceso débil que es una entrada de una contestación de compra. O sea, el proceso fue estructurado como un banco tradicional, só crear una capa para parecer digital. Y ustedes van a mirar, los bancos pasan mucho eso. Es difícil a ellos tener esta mirada realmente centrada en el cliente. Hablamos de design thinking por eso. Tienen que pensar como el cliente piensa. Yo soy un cliente, estoy fuera del país, quiero contestar una compra. Quiero alguien que pueda escuchar mi punto, que sea un chat, cualquier cosa que pueda enviar un correo y que me atenda a la situación. ¿Entienden? Y el banco no consigue captar eso. Le pone una situación que alguien pensó algo. ¿Cuántas personas van a contestar una compra? Pocas. Entonces después trabajamos. Un otro ejemplo muy similar, Willow Bank, es el primer banco argentino digital. Pasó una situación también muy linda y maravillosa, todo el app, gasto la conexión, todo el entorno del cliente. Empiezo a usar la primera vez la tarjeta, la contraseña no funciona. Encontrar una forma de hacerlo. Entra en la app, no tiene cómo. Hago una llamada. Descubro que ellos no tienen una central de atención al cliente. Usan una central compartida de toda la red de Argentina. Imagínate, yo como cliente digital, hablando en una central que es común a todas las bancas, con todos los problemas que tienen las bancas en general, intentando conseguir una segunda contraseña. Explico a ustedes, el tema es, muchas veces nos preocupamos en crear lindo y maravilloso, y muchas personas piensan, tengo un sitio digital, ahora transformé digitalmente mi empresa. Miren los procesos internos, miren el día a día del cliente. Como el cliente, y ahí hicimos, cuánto de la atención al cliente nos comenta la realidad. Hay consultores que me gustan que dicen, no quiero escuchar, hacer entrevistas con las personas, déjame saber los problemas de su atención al cliente. Ahí sé la realidad de la empresa, porque son como las personas, los clientes, interagen. Un poco para pensar cuánto de nosotros a veces nos preocupamos en tener charlas bonitas, decir, estamos lindos y maravillosos acá, estamos digitales, pero cuánto entendemos los detalles del proceso y cuánto que el cliente se sienta contento. Ahora pregunto a ustedes, de los 2 bancos de Brasil, ¿cuál que me tuvo mejor percepción de que es más digital? Pasa. Y eso te queda. Hoy, curiosamente, estaba en una charla, un amigo me llamó, hablé con otro que estaba junto en el mismo almuerzo, es un hombre que está justo en el banco original, entró en el banco original, hice el comentario con él,
justamente me pasa que voy a mirar internet, pero miren la situación que se aplica de que comparen con otro banco que pasó la misma situación y naturalmente es una comparación muy fuerte. Entonces, piense al respecto de cuánto que eso cambia, no solamente en las bancas, pero en las empresas de ustedes, y cómo pueden entregar más valor al cliente final. Y a veces esos momentos de la verdad es que cuentan. Hoy tengo este momento que estoy hablando con ustedes, ustedes ya tienen una percepción fácilmente del Nubank y del original, ¿entienden? Y eso es el momento de la verdad, y eso que va a cambiar la percepción del cliente sobre transformación digital. Puedo solo comentar para favor, reforzar dale. la idea que es que Nubank parte como principio de autoconocimiento, como visión que tiene descomplicar los servicios financieros de Brasil. En cambio, el autoconocimiento que es de Itaú, ¿verdad? Original. Ellos solo quieren copiar a lo que está haciendo bonito Nubank. Entonces, básicamente, como tú dices, es el saber realmente el autoconocimiento. ¿Quién eres? Y esa es la base. Smartphone, entras al sitio del banco, es una app, básicamente es una app, vas a la app del banco, dices ok, mira, ingresas tu número de cédula, tu RUG, tu NIF, lo que sea que está, ingresas tu NIF, y dices quiero hacer una transferencia, ¿sí? Quiero hacer una transferencia a otro banco o a la banca interna, no importa, y dices ok, ingresas tu NIF, te sale en la aplicación, bienvenido señor Álvarez, ¿verdad? Ingrese por favor su huella digital o ingrese su foto de cámara, entonces tenías que hacer reconocimiento facial o reconocimiento de huella, te daba un nivel de seguridad interesante. Ok, lo estás haciendo, pasa por ahí, pasa por ese nivel de autenticación, dice ok, para hacer la transferencia, dice ¿a quién desea hacer la transferencia? Ingrese el banco, el número de cuenta, ingrese la cédula de la otra persona para hacer el número de cuenta o el NIF, haces todo el proceso, ¿sí? Es más, ellos tienen una interconexión con la base de datos local, del registro civil local, ellos validan la información, te sacan, bastante interesante lo que hicieron ellos, ¿no? Y en ese momento confirmas la transformación, la información, te dice sí, lo confirmo, ¡pac! Aplastas sí. ¿Qué esperarías que pase luego? Que se verá, ¿no es cierto? En el mundo Walt Disney, en el mundo con hitos, eso sería así. Pero pasa lo siguiente. Te sale un mensajito en la app que te dice, señor Álvarez, acérquese en las próximas 12 horas a la ventanilla más cercana con la solicitud firmada para que se autorice esta transacción electrónica. ¿Divertido? Pero es cierto. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Regulaciones del país. Las regulaciones del país. La regulación del país para hacer una transferencia interbancaria en este país no te permiten, si es que no tienen un documento firmado por ti para hacerte. Hasta ahí la banca digital hermosa, ¿sí o no? Fantástica. Si le quitamos eso, funciona de maravilla. Ya me encantaría que un banco aquí en el Ecuador haga eso. ¿Sí? Pero no, hay esa regulación. Y con esa regulación tienes que mandarle, ¿qué otra parte está faltando en el tema de la transformación? Tus stakeholders, tu entorno. ¿Qué está pasando con tu entorno? ¿Qué está pasando con tu regulación? ¿Qué está pasando con la parte legal? ¿Qué está pasando con tus competencias? ¿Qué está pasando con tus proveedores? ¿Qué está pasando con tu entorno realmente? Pues el banco está parqueado con eso. ¿Sí? 3 problemas grandes. ¿Quién es mi cliente? 2. ¿Se olvidará del cliente interno? Sí, también. Y 3. La mejor banca en un entorno que no les permite. ¿Sí? Y están en un tema de lobby para cambiar esa ley. Y créanme, no es fácil. Y esto les llevará 3, 4 años más. Es un tema legal, es un tema país, es un tema de su entorno. No nos pasa esto aquí también nosotros. Para las personas que trabajan en la banca, cualquier producto que quiera salir primero tiene que ser aprobado por la Superintendencia de Bancos. Y regulado por los supervisores. O sea, no puede salir aquí en la banca un producto que no está aprobado por los superbancos. Hay productos que se han quedado en muchos bancos que han tenido que pasar permisos o pedir permiso mucho antes de tener el producto. ¿Sí? Y justo cuando ya les está saliendo el permiso, el producto que pensaron ya quedó fuera del mercado. Eso le pasa a la banca actual. Otra vez estamos peleando con un factor básico, que es el factor entorno. En un contexto cambiante, completamente cambiante. Perfecto. ¿Está relacionado con qué? ¿Cuál es su qué?
operaciones. Ok. Usted está mejorando los procesos de operaciones para disminuir el tiempo de atención. ¿Me puede hacer otra pregunta? ¿Sí? ¿Para qué quiere disminuir los tiempos de atención? Para que el cliente se sienta más satisfecho. ¿Y para qué quiere que el cliente se sienta más satisfecho? Para entregar un mejor servicio. ¿Para qué quiere entregar un mejor servicio? Para ahorrar cosas. Entonces miren, aquí hay dos cosas básicas. ¿En dónde nos estamos quedando parqueados en el análisis? La causa raíz. Estamos intentando buscar la causa raíz, el propósito de las cosas. En vez de preguntarle por qué es, le pregunté para qué es. ¿Para qué es adentrarme un poco en el mundo de qué? ¿Me recuerda cuál es su nombre? Nelson. Nelson, veamos. Y aquí surgieron dos cosas. El objetivo es, como la empresa es única, no tengo competencia. Porque miren lo que está sucediendo. Entonces, como es único, obviamente tengo que mejorar el servicio, porque no tengo nada servicio. Entonces me daría lo mismo dar el servicio que estoy dándole, ¿o no? Sí, es único. Hasta que entre una competencia y le haga ver. ¿De qué negocio estamos hablando? Yo trabajo en la secretaría de bancos, Ajá. entonces es el único servicio. Me da lo mismo como la super de bancos me regule, siempre va a haber super de bancos, ¿sí o no? Hasta que entre blockchain y... Hasta que entre blockchain y no necesitemos de la super. necesitemos 22 financieros y chao. Esto está un poco más a largo plazo, pero veamos qué sucede. Depende de la regulación. Debe tener regulación. Por ejemplo, un cliente de nuestro Banco Central de la República Dominicana, que es el que regula la moneda en República Dominicana y además es el ente central del Caribe y Centroamérica para regulación, ellos vienen trabajando hace 2 años para regulación de moneda electrónica de la región, ¿sí? Entonces, imagínense lo que significa regular moneda electrónica. Están pensando en otro nivel, ¿sí? Ellos están atrasados, pero ellos están pensando, nosotros no llegamos de allá, ¿sí? Nosotros ni siquiera estamos en el tema de adaptarnos, ellos están pensando ya en cómo regular el mercado centroamericano y del Caribe en ambientes de fintech, en ambientes de blog. Es un banco del Estado. Pero mira, o sea, está bien, la super de bancos lo está haciendo, sí, pero obvio, un negocio. Damos otro punto más. Quiero darle una pequeña... veamos. Responder a nuevos problemas. Fantástico. Esto implicaba que tú estás haciendo ¿qué? Nuevas formas de generar valor. Formas de generar valor. ¿Qué? Ajá, exacto. Estabas trabajando. Oye, yo estoy haciendo formas de generar mayor valor. ¿Qué estás haciendo exactamente? Te doy como un ejemplo. Por favor. Por ejemplo, sabe, por Uber, ¿cierto? Entonces, buscamos nuevas formas de generar valor porque queremos responder a problemas, por ejemplo, de tráfico y congestión, Uber Eats o todo eso. No nos queremos movilizar. Entonces, lo que yo hago es veo cómo generar un valor de una manera diferente para responder a un problema que no había antes. Interesante. Y te puedo preguntar algo. Espérate, tranquilo, René. ¿Para qué quieres responder a nuevos problemas? Para ganar más sobrevivencia, tal vez, no sé. Supervivencia. Supervivencia. ¿Es tu compañía o trabajas para alguna? ¿Ok? Soy consultor de en varios países. Chévere. Banco Interamericano de Desarrollo, que no conozco. No soy tecnológico, soy economista, pero me interesa la tecnología. Por cierto, les recomiendo el blog del BIT. ¿Sí? En el blog Yo del también. BIT se trata 16 temas diferentes y cada uno de los 16 temas tienen artículos desde hace un par de años de investigaciones que el BIT ha hecho a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo. Les recomiendo, entren en ese blog, busquen el blog del BIT, ¿sí? Y ese blog general tiene 16 blogs. Y ahí se habla de qué es lo que está haciendo el BID a nivel de toda Latinoamérica, entre otras investigaciones que ha hecho, ¿sí? Sobre temas de nuevas. Si te gustas, de pronto los compartes si te sabes el link. Hay un documento bastante bueno, sabes, como 1 año y medio de fintech. De fintech, sí. Yo lo compartí con ustedes igual en la red. Podemos hacerlo compartir en la red de digitales de fintech. Creo que es como siempre vas a llegar hacia dónde. El asunto es que si tú te basas en el propósito desde el inicio, tienes el conocimiento, te conoces, identificas quién va a ser tu impactado, a quién le generas valor, mides cómo vas
o identificas cómo vas a medir el valor, no importa, ya sea tú y un tercero, tú tienes tus indicadores de valor como ONG, tú tienes tus indicadores de valor como regulador de mercados, si es que eres un regulador en el caso de ustedes, tú tienes tus identificadores claros y estos están relacionados con el propósito y estás en un entorno que lo puedes manejar, tienes parámetros apalancados para una transformación. Pero si ustedes se dan cuenta, todos esos no los tomamos en cuenta. ¿Cuáles son los efectos de mi transformación al final si yo regreso a ver otra vez? Y te voy a dar la palabra. ¿Sí? Si yo me fijo en los tres, ¿dónde está la mayor concentración? Dígame. Sí, lo que decía, o sea, si bien es cierto que se requiere una transformación digital de las organizaciones y sobre todo las controladoras de las entidades financieras, pero sin embargo en el entorno también pues, es un valor exógeno, es un factor exógeno que no te permite llegar a esa transformación, debido porque o sea, no me interesa que yo tener como banco, tener una controladora robusta, porque también tengo mis intereses. Aquí estoy contigo, pero eso tiene que ver otra vez, mira, desde el punto de vista regulatorio tiene que ver otra vez con el mismo entorno. El entorno que tú estás regulando es el entorno que está queriendo que nos regules. Claro, tienes una contradicción. O sea, yo quiero, o sea, digo, yo no sé si todos están de acuerdo, yo quiero mejoras, pero a mí no me toca. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, por ejemplo, no sé, algún banco aquí en el Ecuador dijo, qué chévere, moneda electrónica, pero yo me hago cargo, bajo mis reglas. Y a un privado dijo, yo me hago cargo, pero bajo mis reglas. Y alguien le dijo, yo te voy a regular, pues ya no quiero. Eso lo ha conocido, es lo que tú dices, ¿no? ¿Sí? Es el tira y afloja del punto de vista de quién tiene el poder. Pero esto sigue viviendo en qué tema? En el entorno. El entorno no lo podemos controlar, pero sí podemos, ¿qué? Adaptarnos e influenciarlo. Pero es más complicado, son miles de millones de dólares de juego. Estoy de acuerdo contigo y no vamos a solucionar este juego en este momento, pero simplemente vamos a saber que eso existe y que en un momento el mismo entorno se encargará de resolverlo o de no resolverlo. Al final de cuentas de eso. Claro, o sea, por ejemplo, en el apagón del Banco de Pichincha, muchos sabemos no sabemos qué pasó. ¿Qué pasó con lo que O sea, no había nada no tengo cuenta que Pichincha. y eso que trabajas con Pichincha. O sea, yo no utilizo la propia. No, yo no trabajo en Pichincha, pero es que no tengo seguro. Esa es la razón, o sea, es el entorno. O sea, si una organización quiere una transformación interna, sobre todo en las empresas públicas, hay factores exógenos que no hay. es de ida y vuelta, tanto públicos como privados. O sea, en los privados no lo sé. Pasa por la gente. El primer interesado, el primer apoyador, el primer personaje debe ser el CEO cuando se habla de transformación y debe estar ahí. ¿Ok? La delegación en un proceso de transformación no nos funciona. ¿Sí? Pero ahora, bajemos un poco más a la gente. El CEO debe preparar a las personas que están abajo, sigue siendo gente. Pero ¿qué hacemos con ellos? Señores, nos vamos a transformar. ¿Sí? En un año vamos a ser águilas. Se supone que somos pollitos, ¿se acuerdan de eso? Pero vamos a ser águilas. Todos los que quieran ser águilas, vamos por el cambio. Y los que no, siguen siendo pollitos. Total, aquí vamos a hacer una empresa de águilas.